voy a hacerle una pequeña introducción del mercado de los arándanos para que entendamos el contexto y entendamos un poco que el escenario donde don Juan avanzó hacia la fruticultura probablemente no es el mismo en el que estamos hoy en día. Algunos de ustedes habrán escuchado probablemente el tema de los precios de los arándanos, y etcétera, etcétera. Entonces, quiero ahondar un poquito en esto, cuál es la situación en Chile y cuál es la situación en la Araucanía, para que entendamos cuál es el nuevo escenario un poco que hay de este cultivo. Bueno, es una mención tremendamente general, pero yo voy a plantearme siempre en un sistema de agroexportador. Ese es el modelo principal por el cual se comercializan los arándanos. Y aquí hay dos conceptos que a veces se asume que todos conocen, pero no, yo creo que no es tan así. Pero hay dos formas de comercializar principalmente los arándanos cuando uno tiene un sistema de agroexportador. Uno es fresco, es decir, tal cual como sale de la planta se va al consumidor final. Y eso obviamente tiene un precio mayor y también mayores exigencias de calidad. Es más difícil obviamente llegar con fruta de este tipo a los mercados de destino. Y está el IQF, que son las siglas en inglés de congelación rápida de manera individual. Es una cosa tremendamente técnica, pero tiene un menor precio y menores exigencias de calidad obviamente. Y siempre en los huertos hay un porcentaje de uno y del otro. Tienden los huertos a apuntar siempre a tener un porcentaje de fresco mayor, porque obviamente tiene mayor precio y eso es a lo que van a apuntar. Y ahí aparece como punto final, que no lo voy a tratar aquí porque es tremendamente largo, pero sí quiero que quede mencionado, es que sí o sí para hacer un sistema agroexportador uno tiene que estar certificado. Y es un tema que implica, por una parte, costos y también infraestructura y una serie de normas que hay que cumplir para poder estar certificado. Y es un tema que si uno no lo tiene resuelto, la verdad es que no podemos avanzar como agroexportadores. Y en esta dinámica, ¿cómo está o cuál es el escenario actual de los arándanos en Chile? Bueno, ahí lo dice la diapositiva, es una industria, como les decía, basada en la exportación. Y hay un tema ahí muy importante que dice, la oferta se expande de forma acelerada. Es decir, desde el 2012 al 2018 casi se ha duplicado la oferta de arándanos a nivel mundial. Y eso obviamente, cuando hay mayor oferta, los mercados obviamente se vuelven más exigentes. Es lógico, ¿no? ¿Cierto? Hay mayor disponibilidad de un producto, yo puedo ser más exigente respecto a la calidad. ¿Y qué exigen los mercados? Lo mismo que exigimos todos cuando vamos a comprar fruta al supermercado. Buena apariencia, obviamente que no tenga pudriciones, ni daños, ni hongos, y que esté por sobre todo firme. Los arándanos de abajo, no. Eso es lo que no quiere el mercado. ¿Y qué quieren los mercados al comprar a un país? Quieren que esa calidad sea consistente en el tiempo. Ese es un tema importante. O sea, que el envío número 1 de arándanos sea igual al número 100 de ese país. Eso es lo que ellos esperan, que haya una calidad homogénea en el tiempo y una consistencia. Y la verdad es que Chile tiene dificultades en el escenario actual para cumplir con eso, por una serie de factores, pero hay un factor varietal por sobre todo que es tremendamente interesante. Alguien me mencionaba ahí que no conocía todas las variedades de arándanos, no sabía que eran tantas. Bueno, en Chile se cultivan 93 variedades de arándanos, es una cantidad de variedades enorme, y si bien casi el 94% de la producción se produce en las 10 primeras, hay un 6% restante en las otras 83. Entonces hay una heterogeneidad enorme en términos de el origen de esa fruta. O sea, tenemos variedades distintas y además, como dice abajo, en distintas zonas. Hay una zona productora de arándanos en Chile que es muy extensa y a veces se cultiva la misma variedad en muchas zonas, y eso obviamente trae aparejado que quizás no es la mejor zona para esa variedad, y eso influye obviamente en la calidad. Y esto es solo para que entiendan un poco, y probablemente alguien se los ha mencionado, quién se ha introducido de forma muy dura en el mercado, y es nuestros hermanos peruanos, que ahora son el mayor productor del hemisferio sur de arándano. Y así era la participación de Chile en la temporada 2015-2016 en la línea roja. Nosotros abordábamos el 72% del mercado mundial de arándanos exportados y hoy tenemos el 38%. Es un cambio muy violento, y no es que nosotros, la siguiente por favor, no es que nosotros hayamos empezado a producir menos. De hecho, seguimos produciendo más o menos lo mismo, incluso aumentamos un poco cada año,
Pero la irrupción de Perú con un gran volumen de fruta ha generado este aumento de oferta que yo les mencionaba antes. Pero, ¿cuál es todavía nuestra ventaja? Y es la ventaja que tenemos en el tiempo. Perú produce su fruta antes que nosotros y ellos copan el mercado con fruta más temprana, es decir, desde agosto hasta fines de diciembre. Y todavía tenemos una ventana que además es la ventana más propicia para los productores del sur, que es la ventana en la que estamos ahora, desde diciembre hasta febrero, que todavía, que ya Perú no tiene tanto volumen y por lo tanto hay todavía una demanda interesante para la fruta chilena. ¿Y qué pasa en la Araucanía? ¿Qué ha pasado con los arándanos en la Araucanía en este contexto? Esta es la superficie de arándanos que hay en la región medido el 2019, que es la última información que hay. Y ven que tiene un crecimiento súper acelerado entre el 2004 y el 2009, cuando todo el mundo empezó a plantar, cuando don Juan plantó sus primeros arándanos en el 2004. Y ese fue el momento del mayor crecimiento y después se ha mantenido estable en el tiempo, pero ya más bajo. Pero sigue siendo uno de los cultivos más relevantes desde el punto de vista de la superficie en la región. O sea, si vemos la superficie de frutales, estos son todos los frutales o los frutales más importantes. Y hay 2.074 hectáreas de arándano y eso representa el 15% de la superficie total de fruticultura que hay en la región. Es una superficie grande y que trae aparejado varias cosas, es decir, externalidades positivas como generación de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, sigue siendo un cultivo muy relevante y que ha ido evolucionando en el tiempo y adaptándose a este nuevo escenario de mayor oferta. Y obviamente en un nuevo escenario uno no puede pretender hacer lo mismo. No, en esta nueva realidad uno no puede pretender plantear un proyecto de arándanos igual que como se planteaba el 2004, y eso tiene que ver con que no se puede plantear desde las mismas variedades, no se puede plantear desde los manejos. Hay que apuntar, y ahí lo puse de forma muy coloquial, cuál es la meta, y dice cantidad y calidad, son las dos cosas. Por una parte, este es lo que le interesa a las exportadoras. Quienes nos compran la fruta siempre van a pensar en la calidad y eso es lo que más les interesa, pero el lado del productor es la cantidad. O sea, si yo no tengo rendimiento, no soy productivo, la verdad es que el negocio no es atractivo. Y no es atractivo por varias cosas. El rendimiento no solo va aparejado de vender muchas frutas y que esto nos traiga muchos ingresos, sino que también va aparejado con un tema que vamos a ver después, y que es con el uso eficiente de la mano de obra. Entonces, es un tema muy relevante y tienen que ir siempre de la mano. No es posible plantear un proyecto de aquí en adelante, en este escenario actual de la producción de arándanos, sin considerar estos dos factores como tremendamente relevantes. ¿Y de qué venden? Bueno, esta es una cosa muy general, pero la productividad y la calidad se relacionan principalmente obviamente con la genética, y eso tiene que ver con las variedades. Yo les mencionaba recién que habían 93 variedades disponibles y que estaban establecidas en Chile. Cuando este negocio partió, la verdad es que los productores corrieron el riesgo de probar las variedades. Es decir, probamos y ellos fueron viendo solo cuáles funcionaban y cuáles no. Ese desafío es enorme y corren un riesgo gigantesco. En ese minuto ese riesgo estaba aparejado de muy buenos precios y por eso podían correrlo. Obviamente, sin duda que el manejo es un tema importante y ahí hay muchas cosas, pero en general siempre son los manejos más básicos o más fundamentales que tienen que ver con riego, con poda. Ese tipo de cosas son los más importantes en estos factores. Y el ambiente. Yo les mencionaba esta variable de haber tenido muchas variedades, una misma variedad en distintas zonas, y ese es un tema súper relevante. O sea, probablemente no todas las variedades se adaptan a todas las zonas. Y también es un tema que hemos querido abordar dentro del programa. Probablemente los colegas les mencionaron en algún minuto que el programa también tiene un componente de investigación, y nosotros estamos evaluando 12 nuevas variedades de arándanos porque creemos que es importante el tema de las variedades, y creemos que es importante que nosotros podamos asumir el riesgo de evaluarlas antes de que las asuman ustedes como productores. Entonces, dentro de los compromisos del programa obviamente está siempre darles información que esté científicamente validada, y eso es súper importante en el tema de la genética para poder
conseguir este objetivo que es, para quienes quieran avanzar en un huerto de arándanos, poder desarrollar un proyecto que sea de productividad alta y de alta calidad. Y un tema que no es menor y que va aparejado a esto es una ventaja que nosotros ya tenemos como región, y es la gran cantidad de puntos de acopio y de cámaras de frío que hay instaladas en la región. El avance de la fruticultura ha sido bastante sostenido, y ese mapa que ven ahí es lo que está catastrado por el CIREN de los puntos de acopio, cámaras de frío y packing que hay en la región. Y si ven, está súper concentrada en esta zona de Loncoche y otra en Angol, que son los puntos principales donde hay fruticultura en nuestra región. Pero es una ventaja que uno tiene que aprovechar, por sobre todo cuando está apuntando al tema de la calidad y de los costos. Digamos, si uno tiene que mover fruta a un packing muy lejano, eso trae aparejado un costo y también trae aparejado una disminución de la calidad por el viaje y probablemente también una huella de carbono, que es un tema que quizás ahora no es tan relevante, pero que sí lo va a ser en el futuro, muy alta por el transporte. Entonces, es un tema muy relevante que ya tengamos esta capacidad y que pueda ir creciendo y que la podamos aprovechar. Dicho eso, como contexto general de la fruticultura, de la producción de arándanos, quiero entrar más en detalle en el huerto de Don Juan, que es donde estamos hoy. Y la idea es que se los explique él mismo de su propia boca. No quiero ser yo el que lo interprete, así que hay un pequeño video donde él explica su tránsito hacia la fruticultura y cómo ha sido este cambio paulatino hacia los frutales.